Buenos días. Buenos días. Vamos a dar, buenos días, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya se está grabando del curso correspondiente a Derecho Civil 3 para la Maestría de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala. Semana número 7 con el tema herencia condicional y herencia a término. Vamos entonces a desarrollar estos temas, vamos a ver en qué consisten y cómo se aplican en nuestra regulación guatemalteca. En esta parte del contenido está una clasificación denominada clases de herencia. Si bien es cierto, aquí en este contenido de este semestre hemos visto varias clasificaciones, como por ejemplo que si hay o no hay testamento, es intestado, es testamentario o es mixto. Dependiendo de cómo se otorgan los bienes dentro del testamento, si en forma universal o en forma particular, herencia o legado, ¿verdad? Las incapacidades para suceder por ingratitud y por testamento. Y ahora encontramos esta otra, clases de herencia de conformidad con la ley. A partir del artículo 993 vamos a encontrar primero la herencia condicional. Y dentro de ella vamos a encontrar una condicional básica, llamémosle así, y una normal y una condicional suspensiva, que no son lo mismo. Y también vamos a encontrar una herencia a término, es decir, una herencia que se va a fijar por periodos, por tiempos. En ese sentido, en el artículo 993 está establecido que, perdón, las disposiciones testamentarias, es decir, que esto es bajo testamento, por supuesto, podrán, a ese podrán, tal vez lo marcan con un marcador, un lapicero, le pueden hacer un círculo, como ustedes quieran, pero recuerden que el podrán es optativo, no es obligatorio, no es que siempre va a suceder así, ¿verdad? Las disposiciones que se dejan en el testamento, es decir, lo que va a estar ahí dispuesto, contenido en las cláusulas, en ello podrán otorgarse bajo condición, haciendo depender su eficacia de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. En este caso, la condición va a estar sujeta al cumplimiento de un acontecimiento futuro e incierto. En ese sentido, la ley establece que sí puede colocarse condiciones, pero estas tendrán que depender, ¿verdad?, de la eficacia del cumplimiento. ¿Qué sucede? Recordarán ustedes la semana pasada que hablábamos en el contenido extra me parece que del tema de las prescripciones, y hay prescripciones que se cumplen, que se establece el plazo para que se cumpla o para que para que se adquieran derechos o para que se pierdan derechos. Y aquí pasa una cosa similar, porque hay condición suspensiva que depende de que se cumpla algo, ¿verdad? Que se llegue a eso. Y hay condición resolutoria, que lo que hace la condición resolutoria es hacer que se terminen los derechos. Por eso es que vamos a encontrar a continuación algunos artículos en ese sentido. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se regirán por lo establecido por las obligaciones condicionales en lo que no esté prevenido en este capítulo. Es decir, que allá en el libro quinto están las generalidades de las condiciones, en general en todos los actos o contratos en el negocio jurídico, y si no hay concretas aquí en esta parte
derecho sucesorio, pues aplicaremos aquellas, ¿verdad? Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se regirán entonces por las obligaciones en general. ¿Dónde están estas en general contenidas? Del artículo 1269 al 1271. Y ya viene ahora a explicarnos cosas concretas, que es el primer pensamiento que le preguntan a uno los que quieren hacer testamento, de decir, vea, si yo quiero dejar mis bienes en testamento, puedo prohibir a los herederos que nunca vendan, y esta es el artículo que nos aclara eso, ¿verdad? Porque vender es enajenar. Usted el semestre pasado vieron, perdón, formas de adquirir la propiedad, vieron cómo es la propiedad, y el enajenar es disponer de un bien, en esa facultad total que tiene el propietario de un bien, ¿verdad? O de una cosa, de disponer de ella, de hacer con ella lo que mejor le parezca, ¿verdad? Disponer es entonces hacer algo traslativo de dominio, ya sea mediante una compraventa, una permuta, una donación, ¿verdad? Ahí se está disponiendo. Por supuesto que vamos a tener que considerar si va a mediar precio, no va a mediar precio. Más adelante, cuando empecemos a ver los contratos uno por uno, van a ver ustedes la diferencia que entre contratos hay, porque hay contratos que se parecen, pero no son lo mismo. En ese sentido, la condición puesta en un testamento de que los herederos no pueden enajenar o no pueden gravar, es decir, hipotecar un bien, solo será válida hasta la mayoría de edad y hasta 5 años de los herederos o legatarios, 5 años más. Entonces, ¿qué sucede? Se puede poner, pero va a tener un tiempo nada más para que transcurra y luego ya se pueda disponer. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vieron la libertad de disposición que tiene una persona en su propiedad, incluye la libertad de disponer. Porque imagínense, cuando una persona recibe, está recibiendo bajo la condición de no vender, pero solo va a ser sobre cierto tiempo. Entonces, eso responde a esa gran duda que los padres tienen, ¿verdad? Que lastimosamente los herederos a veces solo están esperando que se cumpla el tiempo para poder vender. Y en ese sentido, pues si el padre no quiere utilizar esta figura, ¿verdad? Porque sabe que los hijos, su intención va a ser deshacerse de los bienes, pues mejor utilizar otras figuras. Me parece que les comenté al principio del semestre que ustedes van a evaluar, una vez adquiridos los conocimientos del libro tercero del Código Civil, ustedes van a evaluar qué es más conveniente según lo que el cliente nos requiera, ¿verdad? Porque la forma por excelencia para sucesión, para transmitir los bienes después de la muerte, es la sucesión hereditaria, ¿verdad? Mediante testamento o donación por causa de muerte. Vemos ya, ¿verdad?, que entró en vigencia la ley que deja sin efecto la ley de herencias, legados y donaciones, que más adelante van a ver ustedes, ¿verdad?, que estaba dentro de las fases, la fase del pago del impuesto, ¿verdad?, la fase fiscal, estaba incluida en todos los libros. En este sentido, pues, de hecho, si alguna pregunta del examen viniera todavía en ese sentido, yo hice la revisión para que ya ese tema del tema fiscal no se considere. Pero si alguna pregunta viniera en el examen referida al tema fiscal, ustedes me lo hacen saber y pues yo la tendré que rectificar, ¿verdad? Porque ya esa fase fiscal al día de hoy ya no tiene lugar. Por otro lado, ¿verdad? Lo que les decía de que recomendar cuál es la figura legal que el cliente quiere, nosotros tenemos que escuchar al cliente, ver cuál es su deseo de celebrar cualquier contrato u otorgar testamento, y eso es lo que nosotros le vamos a dar forma legal. Y hay otras
opciones que pudieran las personas considerar si lo que quieren es que no se vendan los bienes. Por ejemplo, constituir los bienes en fideicomiso. ¿Por qué? Porque si se constituyen en fideicomiso, ahí sí puede decir, tienen que transcurrir 20 años para que el banco se haga cargo y después lo haga entrega, ¿verdad? Porque aquí no podía colocarse ese bloqueo de que después no se pueda vender. Otra figura que se utiliza mucho, que es la donación entre vivos, es la que más tal vez se utiliza para evitar que los herederos realicen su proceso sucesorio por las complicaciones que pudieran llegar a tener lugar, ¿verdad? Y sobre todo que al hacerse proceso sucesorio, pues las partes todas tienen que estar de acuerdo, porque si no están de acuerdo, entran en litis, en pleito, y el proceso sucesorio ya no se puede llevar a cabo en esas condiciones. Entonces, algunas personas ya conocen a sus familiares, ¿verdad? Y quieren evitarles incluso pasar por el proceso sucesorio en esa discusión y deciden en vida hacer donación entre vivos, reservándose el usufructo vitalicio. Y existe también otra figura que se está manejando, que es tal vez yo la que menos recomendaría, pero también estoy obligada a comentarles que se está usando, y es aportar los bienes a una empresa accionada y que esas acciones pues sean distribuidas como si dentro de las acciones los bienes que se querían heredar. No me parece mucho esa figura porque siento que esclaviza al que recibe a llevar una contabilidad, porque las empresas no se pueden quedar dormidas. Y siento yo que tal vez no es un mecanismo que podría sustituir, pero lo están recomendando, ¿verdad? O más que recomendándolo, ya se está haciendo. Le dicen, cree una sociedad, aporta los bienes y ahí distribuye las acciones porque es más fácil. Cuando hay problemas, cuando alguien se opone, cuando alguien quiere hacer pleito, no siempre es fácil el asunto. Pero lo que quiero es que ustedes analicen una vez hayamos terminado el contenido, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es la opción que más facilita la transmisión de bienes de una persona viva hacia sus, llamémosle herederos, aunque el término heredero sería si el bien se ha obtenido de una sucesión hereditaria, ¿verdad? Porque si no es así, estamos ante una donación, estamos ante el fideicomiso, etc. Entonces, quiero que lo tengan en consideración. Asimismo, en el artículo 995 establece lo siguiente, que también es una causa tal vez antes, ¿verdad? O en los pueblos, en los municipios, donde la gente se conoce mucho y tal vez hay enemistades, colocar esta cláusula, ¿verdad? Parece de novela, pero vean, por algo está ahí. Se tendrá por no puesta la condición de no casarse, es decir, que no podría condicionarse o sujetarse la entrega de la herencia bajo el argumento que la persona no se case. Esa condición se tendría por no puesta, se puede colocar en el testamento, pero no va a tener efectos jurídicos, porque se tiene por no puesta, como dice la ley. Pero será válida la que se dirija a impedir el matrimonio con persona determinada. Ahí sí, la ley admite esta condición de decir, con fulanito de tal no te puedes casar si quieres recibir la herencia. Entonces vean, la condición aquí dependerá si ese acontecimiento llega a tener lugar.
Podrá, sin embargo, legarse al causaviente el usufructo, uso o habitación o una pensión personal por el tiempo que permanezca soltero. Entonces decidirá ahí el testador si consigna, ¿verdad?, esa cláusula. Si el heredero legatario fueren instituidos bajo condición suspensiva, es decir, ¿verdad?, que inicia sus efectos cuando se cumple. Y la resolutoria que les decía, que es que ahí terminan los efectos. Hay condiciones en las que a veces inician los efectos y en otras en las que terminan los efectos. Si el heredero legatario fuere establecido, instituido con condición suspensiva, se pondrán en administración los bienes que le correspondan hasta que la condición se realice o haya certeza que no pueda cumplirse. Se tendrá por cumplida la condición cuando sin culpa del heredero legatario se impida el cumplimiento de ella el interesado en que no se realice. La administración de que habla el artículo anterior, es decir, que la persona, como no se le va a entregar mientras no se cumpla la condición el bien, no puede tener la administración del bien, porque entonces sería como si ya dispusiera de ella, ¿verdad? En la administración que se habla en el artículo anterior se confiará al heredero o herederos sin condición, si es que hay otros herederos, ¿verdad? Puede ser que a unos les establecieron condición y a otros no. Pero si no hubiere coherederos, porque ya no hay otro, ¿verdad? O a todos se les dejó condición, podrá confiarse la administración en el propio heredero condicional, pero que garantice suficientemente su manejo a juicio del juez. ¿Por qué? Porque no podría dilapidar esos bienes, ¿verdad? Porque no se le están entregando en propiedad, se le están entregando en administración. Y luego viene otro tipo de condición, que esta tal vez yo ni la recomendaría porque sería más complicada, porque vean lo que establece el 998. Será válida la designación de día o tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la institución de heredero legatario. En ambos casos, hasta que llegue el término señalado o cuando éste concluya, se entenderá llamado el sucesor legítimo, el intestado, ¿verdad? Mas en el primer caso no entrará éste en posesión de los bienes, sino después de prestar otra vez caución suficiente con intervención del instituido. Aquí siento yo que es más problemático, porque lo que nos establece la herencia a término es que el testador puede decir el periodo que el heredero va a ser heredero. Imagínense, decir a fulanito de tal le vamos a heredar los primeros 10 años y a partir del año 11 le corresponde al otro heredero. Suena justo, ¿verdad? Como para que todos disfruten, pero va a ser complicado, ¿verdad? Va a ser motivo de conflicto, aunque no debería, porque si es disposición del testador, ¿por qué se van a oponer a ello? Como les he dicho siempre, ¿verdad? No hemos encontrado un artículo que diga a quién se debe señalar como heredero o legatario en un testamento, porque decía en la ley, ¿verdad? O establecía que se puede otorgar testamento disponiendo de todo su parte de los bienes a favor de cualquiera. Y cuando dice cualquiera, no tiene ninguna vinculación familiar. El único límite que está ahí establecido es si hay una persona con derecho a alimentos. Eso entonces se protegerá, ¿verdad? Prevalecerá. Pero caso contrario, no es obligatorio dejar herencia a los hijos, a los esposos, a los hermanos, a los padres, ¿verdad? Porque la libertad de disposición es tan grande que la persona no está limitada a dejar su herencia únicamente a sus parientes, ¿verdad? Entonces, ustedes ya vieron que esa situación no es así, ¿verdad?
no puede entonces obligársele a una persona a otorgar testamento y menos que el testamento lo otorgue a favor de persona determinada. Así es que si el testador dispone que del año 1 al año 5 sea heredero el hijo 1, número 1, y del año 6 al 10 sea el hijo 2, y del año 11 al 15 sea el hijo 3, ya eso ya es su disposición. Ya cuando se acabe ese periodo, él dirá a quién le pasa o entrarán en sucesión intestada de esa parte, ¿verdad? Si no dispuso, ¿qué pasa cuando se acaben esos periodos? Pero siento que la herencia a término es un poco más complicada en su ejecución, aunque si los herederos cumplen con las condiciones, con esa condición de que sea a término, pues tendría que hacerse tal y como vamos a ver ahorita, ¿verdad? En la herencia o legado conferido desde día determinado, los frutos que produzcan los bienes hasta que llegue ese día corresponderán a los herederos legales. ¿Por qué? Porque ya pasó el periodo del heredero testamentario. Porque al heredero testamentario le indicaron, ¿verdad?, que él solo tiene derecho a 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pasará a los herederos legales, que estos sí ya son con vínculos familiares por sucesión intestada, a que pasen a favor de ellos los frutos. La ejecución de este tipo de condición sería la problemática, ¿verdad? Porque imagínense, el que está cobrando los alquileres, está percibiendo los intereses, las ganancias, el que está percibiendo, por ejemplo, los productos, venta de la cosecha, tendrá que abstenerse porque ya después de ese periodo los frutos pasarán a los herederos legales, ¿verdad? Si el testador no hubiere dispuesto de ellos. Si el testador instituye heredero legatario hasta cierto día o tiempo determinado, no podrá el heredero entonces ¿verdad?, designado, retener los bienes hereditarios ni hacer suyo los frutos desde que pase ese periodo, porque ya se establece lo que a quién corresponde, ¿verdad? O el testador dejó dicho a quién pasarán. Los bienes y frutos de que habla el artículo anterior pertenecerán en adelante al heredero instituido si es que el testador designó a otro, o a los herederos legales por intestado si el testador no lo dispuso. Entonces, como pueden observar, estos dos tipos de condiciones lo que hacen es referirse específicamente a que se cumpla una petición en especial del testador, y otra en cuanto a la duración de la figura de el testador, del heredero o legatario, que tendrán a su favor, ¿verdad? Considero yo temporalmente el tema de la herencia o el legado, si así lo dispuso el testador. Entonces, ese es el contenido de la clase de hoy. Esta clase es de la semana 7, saben ustedes que ya no viene en el examen, sino será correspondiente al segundo examen parcial. Si tienen dudas en este contenido, pues este es el momento que les doy para que puedan hacer alguna pregunta, por favor. Y me indican, si no hubiera preguntas, pasar al contenido extra. Maestra, muy buenos días. Soy Gerson Morales. He estado poniendo atención a todos los artículos que se han leído y sigo con una duda. De hecho, lo estaba buscando en el código sobre el tema de que si uno puede dejar una herencia condicional en el sentido de que aún después de que uno fallezca no se puedan vender los bienes. De hecho, este artículo 994 es eso lo que dice, la condición de no enajenar, porque enajenar es disponer de los bienes, sea mediante venta, donación o cualquier otra figura legal. Enajenar es disponer, y ahí va el vender. Sí, ahí responde su duda. Sí, gracias. Lo único que establece es de que esto solo es válido hasta cuando el que está recibiendo la herencia
concluya con la mayoría de edad O y 5 transcurran años más. 5 años. Y 5 años más, dice, o sea, Ajá. a ese espacio, entonces el heredero ya tiene la posibilidad de enajenar. Sí, sí, porque la libertad de disposición, ustedes el semestre pasado vieron todo lo relativo a los bienes. Y cuando vieron los derechos de propiedad, vieron todas las modalidades que los bienes tienen, pero ahí ustedes pudieron observar eh, todas las facultades que el titular de un bien tiene en su favor. Nosotros siempre los asociamos cuando hablamos de bienes a bienes inmuebles, pero no, se refiere a toda clase de bienes. Por eso es que incluso la ley se refiere a la cosa, ¿verdad? Porque esa cosa puede ser bien mueble, inmueble, tangible, no tangible, etcétera, ¿verdad? Entonces, la libertad de disposición es tan amplia que la persona, sus bienes, puede disponer de ellos para incluso después de su muerte por testamento o puede en vida disponer de ellos, ¿verdad? Incluyendo venderlo, ¿ya? Entonces, la ley establece, ¿verdad? Que esa condición se podrá poner, pero temporalmente, ¿verdad? Pero no definitivamente, que es lo que cualquier padre diría, es que yo quiero dejarles a ellos todos mis bienes, pero que nunca los vendan y pasen a los nietos y los nietos los pasen a los bisnietos. Esa limitación no existe, o solo existe, mejor dicho, de manera temporal, ¿ya? Esa era mi duda, muchas gracias, maestra. Bueno, por eso les hablaba de mejor, si lo que el testador quiere es limitar esa venta y los bienes, pues los acepta un banco, porque el banco es el único que puede llevar los fideicomisos, ¿verdad? Por un cobro específico. Yo no sé si alguien aquí trabaja en el sistema bancario que nos pudiera orientar más, digamos, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, qué porcentaje eh, se cobra por el manejo de bienes, porque es información muy confidencial que salvo que uno vaya y haga la negociación, pues se haga, ¿verdad? Porque los contratos de fideicomiso los hacen en el sistema bancario. No es de que yo le voy a pedir de favor a fulanito de meter en fideicomiso el bien, ¿verdad? Silic Marvin Chávez. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Buenos días. También comprendo de que si usted estando en vida y quiere otorgar, ¿verdad?, a las personas que usted considere que son merecedoras de su herencia o de sus bienes, pero usted no quiere que vendan estando usted en vida, puede otorgar y siempre agregarle el usufructo vitalicio, ¿verdad? ¿Es así o no? No, cuando yo dije eso, me refería a la donación entre vivos, que es otra figura legal que no tiene nada que ver con la sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria es que el testador, el dueño del bien, dice qué va a pasar con sus bienes después de que él muera. ¿Ya? Por eso se llama sucesión hereditaria derivada de testamento o donación mortis causa, que es otra donación. Entonces, estas, tanto el testamento como la donación mortis causa, tienen que esperar que el testador muera para iniciar el proceso sucesorio y ahí adjudicar los bienes en el sucesorio y después repartirlos, ¿verdad? Pero si la persona no quiere hacer eso, ¿verdad? Él dice, no, yo voy a disponer en vida, ¿qué va a pasar? Entonces, en vida hago donación entre vivos, transmito la propiedad y si quiero garantizarme que no me echen de la casa o yo seguir percibiendo los frutos, la figura recomendable sería donación entre vivos con reserva de usufructo vitalicio. ¿Ya? Es otra figura. Entonces, en vida se transmite la titularidad y la posesión la va a conservar el que tiene el usufructo vitalicio.
Y se los ejemplifico de ahorita para que lo comprendan mejor. En la sucesión hereditaria por testamento o por donación por causa de muerte, primero tiene que morir la persona, después hacer el proceso sucesorio, y cuando termina el proceso sucesorio, se anota en el registro de la propiedad quiénes ahora son los copropietarios, es decir, los herederos o legatarios. Y a partir de ahí, en el registro aparecen los copropietarios y podrán ahí, hasta ese momento, ya hacer partición de bienes hereditarios. Y hasta ese momento aparecerá en forma individual que la casa 1 es del hijo 1, que la casa 2 es del hijo 2, ¿ya? En la donación entre vivos con reserva de usufructo vitalicio, ¿qué va a suceder? Se hace la escritura de donación entre vivos, se firma, y si el bien está inscrito en el registro de la propiedad, se anota en el registro de la propiedad que se hizo donación a los hijos A, B o C, con o sin partición, ¿verdad? Pueden suceder las dos cosas. Y después harán ellos la partición si no se hizo antes. Como hay reserva de usufructo, ahí mismo va a quedar anotado en el registro de la propiedad, ¿verdad? Que hay una persona que tiene a su favor el usufructo, ya sea el titular para sí mismo o para un tercero. Quiere decir que si el usufructo es vitalicio, hasta que el que tiene a su favor el usufructo muere, esto va a seguir vigente. Entonces, ¿qué sucede? Ese bien, ¿verdad? Va a quedar anotado de una vez que ya es de los hijos, si fueran ellos a los que se les donó entre vivos. Pero ellos pueden incluso vender, pero hay un usufructo vigente hasta que el que tiene el usufructo vitalicio deje de existir, ¿verdad? Se podrá disponer totalmente de ese bien. ¿Por qué? Porque de momento se tiene que conservar el usufructo y lo que ello incluye. Y ustedes el semestre pasado vieron en qué consiste el usufructo, que su nombre lo dice. Uso y disfrute de lo, o mejor dicho, usufructo. Usar y disfrutar de los frutos, ¿ya? Por eso les asemejo, ¿verdad? Que el usufructo es esa figura contractual que se utiliza mucho para evitar hacer el proceso sucesorio, ¿ya? No sé si ahí se explica un poco mejor, licenciado, lo que se establece en la ley. Sí, licenciada, muchas gracias. Considero que también yo no planteé bien mi pregunta, pero sí me quedó claro. Le agradezco mucho. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces, me van a permitir que pase a desarrollar el contenido extra para que avancemos, porque sí está un poco robusto. Permítanme, porque no me está presentando aquí. Solo déjenme nuevamente presentar. Sí. Ahí está. Bueno. La semana pasada, entonces, hablábamos de que el negocio jurídico lo que hace es desarrollar aquí en la ley todo lo relativo a todo tipo de negociación, llámese o no contrato, que va a surgir entre personas, denominado esto derecho de obligaciones, porque como ustedes vieron el semestre pasado, existe el derecho de propiedad, pero también el derecho de goce y el derecho de disposición, ¿verdad? Y el derecho de garantía, perdón, en el tema del libro segundo del Código Civil. Y ahí ustedes vieron todo lo relativo a la propiedad y los bienes, pero además ustedes vieron que existen formas de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones. Y las obligaciones, ¿qué son? Son esos compromisos que se realizan entre personas individuales y colectivas también, ¿verdad? Porque no podemos dejarlas por fuera, en los que surgen derechos para uno y obligaciones que cumplir para otros. Y en ese sentido, lo que el libro quinto, en las partes que hemos estado viendo hasta el día de hoy, lo que hacen es irnos desarrollando en qué consiste este derecho de obligaciones, ¿verdad? Esos compromisos, pactos, negociaciones que van a dar lugar al cumplimiento de obligaciones. Y entonces, en general, la ley nos empieza a establecer, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Qué requisitos tienen que tener? Cuando les digo requisitos, siempre piensen no solo en los requisitos de forma, sino en los requisitos de fondo, ¿verdad? Porque todo ello nos va a hacer cumplir con el objetivo de lo que las partes han pactado, que lo vamos a terminar plasmando en un documento. Tanto tenemos que ver los vicios de forma y de fondo, que por ejemplo tenemos que considerar que existen vicios en la declaración de voluntad, que por dolo, error, simulación o violencia podrán dar lugar a la sustentación en un tribunal incluso de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si caemos nosotros en orientar al cliente y que por evitar, por ejemplo, el pago de un impuesto, le digamos nosotros, ya no haga este contrato, sino colóquele este nombre, ¿verdad? Por ejemplo, para mí, eso que yo les hablaba de que se recomienda que ingrese los bienes o aporte los bienes a una sociedad anónima, en vez de hacer sucesión hereditaria o testamento, y ahí reparta los bienes, para mí eso es una simulación de un proceso sucesorio y va a obligar a las personas que no son empresarias a tener una sociedad, amarrados a llevar una contabilidad hasta que esa empresa deje de existir, ¿verdad? O por lo menos a estar declarando sin movimiento ante la administración tributaria, ¿verdad? ¿Será eso, cómo les diré, efectivo? Tal vez es efectivo en el evitar el proceso sucesorio, pero en la disposición y la tenencia del bien, ¿cómo se hace, verdad? Pienso que tal vez no sería una figura correcta. Otra figura que se utiliza mucho, ¿verdad? Es esa de la donación. Esa donación entre vivos, ¿verdad? Si usted quiere evitarse problemas, le dicen, mire, mejor que no hagan sucesorio, haga donación entre vivos. Pero viene otra situación, que cuando van a la oficina jurídica y el abogado, pienso que de mala fe, el notario, perdón, ahí sí no debería hacer eso, en vez de colocar el nombre de donación con usufructo vitalicio, fíjense, le colocan compraventa, quitan el usufructo vitalicio y quitan el término donación y se simula una compraventa que no era compraventa. Se coloca un precio que no se entrega, ya, porque cuando vean ustedes en qué consiste la compraventa y en qué consiste la donación, van a ver que ahí se está simulando una compraventa. ¿Por qué? Porque vienen un montón de teorías de que, es que es para que ya no se lo quiten. Pero ahí está en detrimento del que está donando, porque el que dona con la reserva de usufructo es para proteger que hasta el último día que él viva va a usar y disfrutar para sí mismo o si constituyó a favor de otro ese usufructo. Entonces, ahí es donde vienen esos cruces donde nosotros como profesionales no deberíamos, porque ahí estamos viciando la declaración de voluntad. Le estamos dando en papel, le estamos dando otro nombre al contrato que no era lo que la persona quería. Aparte es que le digamos al donante, ¿verdad? Mire, usted aquí cuando lo coloquemos como compraventa, pierde
todos los derechos y al día siguiente la pueden sacar de la casa. Así de sencillo. Entonces, nosotros no nos prestemos ni para favorecer a una de las partes, porque el notario debe de ser imparcial, ¿verdad? Por eso es que lastimosamente a veces el gremio está deteriorado, no solo en el ámbito de los abogados, ¿verdad? Sino en el ámbito del notariado también, porque se hacen este tipo de contrataciones y después las personas que han firmado, ¿verdad? Por desconocimiento, por no leer un contrato, por no asesorarse, ¿verdad? Porque el obligado a dar las advertencias como establece la ley es el notario. Y las advertencias son para ambas partes, ¿verdad? Entonces, por eso está esta parte de la ley que si después se llega a establecer y se demanda, pues se va a ganar, ¿verdad? Por supuesto que hay procedimientos, unos peores y otros mejores, ¿verdad? Pero para eso nos sirve esta primera parte del libro quinto, a través de la palabra, Lic, para establecer todas estas situaciones. Por ejemplo, la acción de revocatoria que hablábamos, ¿verdad? Y la acción de nulidad, dejar sin efecto aquello que se plasmó. Y acá, cuando vienen las obligaciones, veíamos que hay obligaciones alternativas, facultativas, mancomunadas, y eso es en cuanto a quién va a cumplir o qué es lo que debe entregar para cumplir. Hablábamos otra vez la palabra de las formas de pago, que eso es cumplir una obligación. ¿Qué pasa si se incumple? ¿Cómo se transmiten las obligaciones y cómo se extinguen las obligaciones? ¿Verdad? Entonces, esta primera parte es importantísima. Si ustedes tienen la oportunidad, por favor, de hacerlo en estos tiempos o más adelante, escuchar los audios. No es que yo esté haciendo promoción, ¿verdad? Eso les va a servir más a ustedes porque van a comprender mejor en qué consiste esto. Y ahora, a partir de hoy, vamos a hablar de las obligaciones, ahí sí, que provienen de contrato. Antes hablábamos de negocio jurídico en general y aquí ya empezamos a hablar de la figura del contrato. ¿Sí, Chávez? Lic, disculpe, solo quería saber, ¿el usufructo vitalicio se puede dejar a favor de una tercera persona? Sí. Sí, ok. Sí, pues eso es lo que estaba entendiendo en su explicación de Sí. ahorita, solo esa era mi Por duda. eso uno puede decir una cosa común, ¿verdad? Yo dejo en usufructo, dono mis bienes a favor de fulano y de tal, ¿verdad? Sean parientes o no, porque también la donación hay libertad de disposición, pero reservo el usufructo para mí o lo constituyo a favor de alguien más, ¿ya? Y si es vitalicio, quiere decir que hasta que la persona muera, ¿verdad? Que es lo más recomendable. ¿Sí? Sí se puede. Si es para uno mismo, no generaba impuestos. Si es para otro, sí genera impuesto. Ahorita, en esta nueva ley, decreto 6-2026, se incluyó la exoneración de impuesto del IVA. Préstenle atención a eso, ¿verdad? Porque incentivará eso más las donaciones entre vivos cuando es a favor de parientes en los grados consanguíneos y de afinidad de los primeros, los más cercanos, ¿verdad? Primero y segundo lugar, porque mucha gente evitaba irse por la figura de la donación entre vivos porque estaba afecta al pago de IVA, ¿verdad? Y el IVA no se pagaba sobre el valor estimado que la ley manda, que las donaciones se estiman, sino sobre el valor del bien. Entonces ahora, tal vez con eso se va a promover más el tema de las donaciones entre vivos, pero lo recomendable es que el que dona se reserve el usufructo para sí o para alguien más a quien él quiere proteger. Ya si ustedes quieren saber en qué derechos tiene la persona que tiene el usufructo a su favor,
regresan al libro segundo del Código Civil, ¿verdad? Que ya les explicaron el semestre pasado. Obligaciones provenientes de contrato. Artículo 1517. A partir de este artículo ya empieza a ser más específico el tema de las obligaciones cuando éstas provienen de un contrato. ¿Ya? Y vean qué interesante. Se establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Lo voy a desglosar. Yo siempre lo resalto, ¿verdad? Y les coloco porque son los aspectos que más importancia tienen en cada artículo. Todo el artículo es importante, ¿verdad? Pero resaltarlo para fines educativos a mí me sirve para explicarles y que la comprensión sea más clara. Fíjense bien, hay contrato. ¿Cuándo? Dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Aquí en ningún momento leemos que el contrato existe porque está escrito. ¿Ya? Entonces, el primer concepto que nosotros tenemos que tener de contrato es que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en crear, modificar o extinguir una obligación. Es decir, que dos personas se ponen de acuerdo, crean una obligación y establecen las bases, llamémosle, de cómo esta va a tener lugar, ¿verdad? Cuando esas personas llegan con nosotros, hay contrato. No todos los contratos tienen las mismas características, como vamos a ver en las siguientes semanas. Pero los aspectos de importancia que yo les quiero aquí resaltar son los siguientes. Que el contrato no precisamente es un contrato escrito. Vamos a ver que hay contratos que para que sean válidos tienen que ser escritos. Pero si aún así se celebraron de palabra y no están escritos, vamos a poder ir a un tribunal y reclamar la existencia de esos derechos. ¿Ya? Por supuesto que nos va a costar más probarlo, porque la forma probatoria de un contrato que debía ser escrito y no está escrito, única y exclusivamente va a ser probatoria. Entonces, ¿qué sucede? ¿Existió la negociación? ¿Existió la generación de obligaciones? Sí. ¿Y dónde está el contrato? No está. Ah, bueno, entonces vayan allá ante un juez y pruébenle al juez que existe el derecho. ¿Ya? Y caso contrario, si el contrato sí existe físicamente, se va ante el juez y al juez ya no se le pide que reconozca un derecho que se reclama. Al juez va y se le pide, señor juez, ejecute lo que está contenido en el contrato. Por eso es que es más fácil. ¿Ya? Por eso cuando ustedes el otro semestre entren a estudiar Derecho Procesal Civil y Mercantil y vean todos los tipos de juicios, ¿verdad? El ordinario, el sumario, el ejecutivo, van a ver ustedes, el oral, van a ver cuándo procede y sobre qué procede, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que el contrato sea verbal, digámoslo así, a que conste por escrito. Pero ambos tienen validez. Ya, es como el contrato de trabajo, que no podemos decir que porque no exista escrito, ya, no exista. Porque el contrato existe desde el momento en que la persona está a disposición de la otra para prestarle el trabajo para el que la contrató, ¿verdad? Entonces, quiero que comprendan bien ese concepto de que no precisamente el contrato, cuando nos referimos a él, nos referimos al papel, sino al fondo, ¿verdad? Esa negociación que hicieron quienes, dos o más personas, no una persona, ¿verdad?
Una persona lo que hace es una declaración de voluntad. Por ejemplo, un testamento no es un contrato, ¿ya? Porque solo una persona ha dispuesto. En una compraventa, 2 o más personas se ponen de acuerdo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que conviene? Ellos pueden crear una obligación y establecer cómo se va a cumplir, según todo lo que hemos hablado ya, ¿verdad? Pueden modificar un contrato que ya tenían, ¿verdad? Una obligación que ya existía, o pueden extinguir, es decir, que ya hay una obligación, pero pactan en dejarla sin efecto, ¿verdad? Como por ejemplo la figura de la rescisión, ¿verdad? Y es importante entonces que en este artículo comprendamos que el contrato va a tener lugar cuando 2 o más personas se ponen de acuerdo. ¿En qué? En crear, modificar o extinguir, ¿el qué? Una obligación, ¿ya? Y ya luego viene la parte formal, porque en el artículo siguiente establece que los contratos se perfeccionan, es decir, ellos ya existen, pero se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Si no hubiera contrato escrito en un tribunal, ya lo que vamos a ir a probar es esa existencia de ese consentimiento que pactamos, aunque sea verbalmente, ¿ya? Sin embargo, vean acá que se establece. Se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Quiere decir que no se necesitaría más, ¿verdad? Excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. A partir de ahora, ustedes van a estar pendientes de cada figura contractual si la ley exige que conste por escrito, ¿ya? Porque si dice que conste por escrito y dice cómo debe constar por escrito, si esa parte no se cumple, ¿verdad? La validez es la que va a estar en entredicho, ¿verdad? Pero, como les digo, si el contrato fue verbal y no hubo documento, siempre va a haber forma de ir ante un tribunal y exigir que se declare el derecho a favor, ¿verdad? Les voy a hacer una ejemplificación que sirve un poco para orientar esto. Una señora llega a su oficina profesional y le dice, mire, licenciado, fíjese que yo estoy casada, tengo tantos hijos y nos acabamos de separar con el esposo, ¿ya? En ese sentido, pues yo vengo a solicitar sus servicios profesionales para que me oriente de qué debo de hacer. ¿Qué es el primer derecho que queremos ahí garantizar? El derecho a alimentos. Entonces le proponemos, ¿verdad? Bueno, como usted está casada y los hijos están reconocidos, plantee una demanda de pensión alimenticia, ¿ya? El derecho existe, pero tenemos que irle a probar al juez y decirle en un juicio, mire, señor juez, con fecha tal se contrajo matrimonio, con fecha tal se procrearon los hijos y con fecha tal se abandonó el hogar, por ejemplo. En consecuencia, la ley establece que tenemos derecho a una pensión alimenticia. Fíjela, ¿ya? Entonces, el juez va a verificar que todos los medios de prueba sean idóneos y la va a fijar, ¿verdad? Y él va a emitir una sentencia si es que no se llegó a un convenio voluntario, ¿verdad? En la audiencia para establecer que la pensión sea válida. El convenio o la sentencia son como el contrato físico. Si esa persona incumple, yo ya voy otra vez con el juez y le digo, señor juez, mire, usted en fecha tal autorizó este convenio de pensión alimenticia o en fecha tal emitió esta sentencia de pensión alimenticia y no se está cumpliendo. Por favor, ayúdeme a que se ejecute. Y ahí ya viene el procedimiento de que si se hace la petición y si no se paga, se certifica lo conducente por el tema de negación de asistencia económica, que es un delito, ¿verdad? Y haga lo que corresponda. Pero ¿qué sucede?
Cuando planteamos por primera vez la pensión alimenticia, aunque el derecho existía, no estaba plasmado en un documento. Cuando se obtiene esa sentencia o se firma ese convenio, ese ya es ejecutable. Por eso a veces uno le recomienda a las personas que cuando están en la negociación acepten el convenio, ya, porque el convenio después se puede modificar, ampliar o disminuir también, ¿verdad? Pero una vez aceptado el convenio, el cumplimiento es obligatorio, porque si se incumple, se cae en delito, ¿verdad? Igual viene siendo acá. Si no existe el contrato físico, tenemos que irle a probar a un juez que existe el derecho. Cuando el juez resuelva, ahí ya obligará. Pero si nosotros nos adelantamos haciendo el contrato escrito, ya al juez solo vamos y le decimos, ejecute, señor juez, mire aquí, me debían este dinero, pero está esta garantía hipotecaria, ejecútela. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, sin embargo, ¿verdad? El consentimiento que se plasma en la negociación, ¿verdad? Cuando ya es de manera escrita, lo vamos a ver contenido en la firma del contrato. ¿Por qué? Porque hay algunos tipos de contrato que la ley exige cierta formalidad para que sea válido, ¿ya? Y la validez va a consistir en que no se le pueda atacar a ese documento de que no tiene validez para no dar oportunidad a impugnar. Así como hablábamos del testamento cerrado, ¿recuerdan ustedes? Permítanme. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que procurar cuando se autoriza un instrumento público? Que en él vayan incluidas todas las garantías enfocadas a que siempre sea válido. Y si nosotros, por ejemplo, caemos en simulación para evitar el pago de un impuesto, por ejemplo, o para que las personas, cualquier cosa que nosotros simulemos, estamos dando pie a que eso no se declare después válido, que se vayan a la vía de la nulidad o cualquier otra, ¿verdad? Para dejarlo sin efecto. Entonces, si la ley exige determinada formalidad para su validez, ahí sí es necesario cumplir, ¿verdad? Y aquí vienen ciertas modalidades que la ley establece de el tema de contratos. Aquí ya estamos adentrándonos a los contratos. Voy a leer desde el código, por ejemplo, en el artículo 1520. Los contratos de adhesión en que las condiciones que regulan el servicio que se ofrece al público son establecidas por el oferente, quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones impuestas. ¿Qué sucede con el contrato de adhesión? Vean, va a tener que ver mucho la materia de la que es el contrato. Si es un contrato en materia laboral, si es un contrato en materia mercantil, que yo abriría paréntesis después de mercantil y le colocaría ahí financiero, bancario, ¿verdad? Financiero, bancario o relativo a seguros, ¿verdad? Y cierro el paréntesis. Todo lo que sea mercantil va a intervenir un ente mercantil y ellos van a tener ese manejo. O, por ejemplo, si es un contrato civil, ¿ya? Entonces, los contratos de adhesión también son denominados contratos de formulario, ¿ya? Y el contrato de formulario que nosotros vemos en nuestro ambiente son casi todos los contratos de servicios que los entes comerciales nos ponen a la vista a los consumidores, ¿verdad? Pero puede ser que también haya contrato de adhesión laboral, ¿verdad? O contrato de servicios profesionales, ¿verdad? Materia civil.
De hecho, laboral estoy confundiendo, me vino eso a la mente, pero en materia laboral es que cuando se celebra un contrato, lo primero que nosotros tenemos que recordar que es una negociación entre las partes. Por eso el contrato que se hace en escritura pública siempre debería estar sujeto a negociación, como hablábamos la semana pasada, donde yo pueda negociar los intereses, negociar la forma de pago, ¿verdad? Pero cuando el contrato no es negociado, estaríamos frente a un contrato de adhesión, donde nos pasan el formulario y si queremos el servicio que estamos reclamando, ¿verdad? Tenemos que firmarlo. Eso lo vemos en todos los contratos que firmamos de temas de servicios de electricidad, de servicios de internet, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, ¿ya? Entonces, existe el contrato de adhesión, ¿está licenciada hoy la palabra? Existe ese contrato de adhesión donde una sola de las partes pacta todas las condiciones. Y a nosotros, del otro lado, ¿verdad? Al consumidor solo nos queda sujetarnos. Entonces, estos contratos de adhesión en los que las condiciones que regulan el servicio que se ofrece al público son establecidas solo por el oferente, quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones. Y él acepta las condiciones, ahí, ahorita le voy a dar la palabra, licenciada, no tenga pena, ahí deja la mano levantada. Cuando aceptamos las condiciones, como es un tipo de negocio mercantil, donde el formalismo no es tan exigente como en el civil, ¿verdad? Porque no es lo mismo comprar una casa a comprar un teléfono o una línea telefónica. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando el contrato es así, nos colocan condiciones. Y si estamos hablando de un ente financiero, bancario, mercantil, las condiciones por la poca formalidad en materia mercantil pueden plasmarse ya sea en la firma de un documento que en el sistema bancario se utiliza, pero en la actualidad vemos que con solo a marcar un sí acepto o una grabación de sí acepto la tarjeta de crédito, ya hay contrato, ¿verdad? No podríamos ahí argumentar, no, es que yo nunca fui a firmar un contrato ante un notario. ¿Por qué? Porque ese es un contrato de adhesión. No necesita, la ley no exige que se plasme en escritura pública. En materia mercantil, el fideicomiso sí se exige que se haga en escritura pública. La constitución de sociedad, que es un contrato también, sí se exige que se haga en escritura pública. Pero la compra de un servicio no, ¿verdad? Y ahí, como es un contrato por formulario, las condiciones las colocan ellos. Pero escuchen solo lo que dice acá, porque es importante y ahorita les doy la palabra. Las normas y tarifas de estos negocios deben ser previamente aprobadas por el Ejecutivo. Ya ustedes analicen quién es el ente del organismo ejecutivo que tendría que verificar, ¿verdad? Las normas y tarifas que no sean abusivas, que no sean leoninas, que no estén en detrimento de las personas, porque aquí se establece lo siguiente. Para que pueda actuar la persona o empresa que hace la oferta, incurriendo en responsabilidad en caso contrario. Cuando la variación de las circunstancias en que fuera autorizado el servicio de carácter público haga demasiado onerosas las normas y tarifas aceptadas, puede el Procurador General de la Nación o el representante legal de la municipalidad respectiva pedir la revisión de las condiciones impuestas. Salvo en época de pandemia que algunas personas reclamaron algunos temas en la DIACO, ¿cuándo han visto ustedes ese colmillo de la DIACO, verdad? De proteger al consumidor. Se los digo porque tuve amigos ahí en esa área
y las demandas en la DIACO no prosperan, salvo una que otra extraordinaria, con el perdón de los que trabajen ahí, ¿verdad? Pero no sé si se velaba precisamente porque hubiera ese equilibrio entre las partes en este tipo de contratos, ¿verdad? Tiene la palabra la licenciada Molina, luego la licenciada Juárez y una tercera persona que no logro ver quién es. Muchas gracias, buenos días. Como estos son contratos de adhesión, entiendo yo que pues una vez aceptada bajo cualquier forma este contrato, en el incumplimiento ya se vuelve título ejecutivo. Sí. Automáticamente, porque aunque ni se firme, se vuelve título ejecutivo. Entonces, por ejemplo, cuando se acepta telefónicamente, ¿cómo se prueba? Porque considero que es mucho más difícil. Por eso están grabando la llamada. Cuando nos están llamando, dice que la llamada se está grabando. Por eso yo les digo, cuando reciban una llamada, cuidado si usted dice sí. O si da a entender que sí cuando era no. Claro. Porque solo con la grabación y donde usted dijo sí, ella lo pidió. Ahora, con tanta, por ejemplo, estafa de tarjetas de crédito, ya cuando después se llevan a la gente conducida, ¿verdad? Porque la detuvieron por muchas cosas, pues ahí sí ya se le empieza a exigir, mire, pero es que ¿dónde está cuando la persona fue a firmar? Por ejemplo, si es un tipo de contrato cuando se va a firmar. Quiero ver que los del banco le tomaron la foto. Todas esas son formas probatorias. Y hay una más que se las voy a decir porque estoy obligada a compartir el conocimiento, pero de ninguna manera yo estoy diciéndolo con fines de que porque el conocimiento lo tengo, yo voy a aprovecharme de mi conocimiento. Y es lo siguiente, todos los contratos o casi todos los contratos de adhesión que yo he visto, bancarios, no bancarios, casi siempre, y no me van a dejar mentir ustedes, casi siempre nos piden que firmemos 2 veces. Cuando a mí me están pidiendo que yo firme 2 veces, quiere decir que van a realizar en ese contrato de adhesión una legalización de firma hecha por notario. Y con todo el respeto de las instituciones que pueden tener a los mejores asesores del mundo, pero las legalizaciones de firma que no son hechas frente a notario no tendrían que tener validez. Así de directo. No sé si me expliqué. Licenciada Juárez y luego Lic Arenas. Gracias, licenciada. Aquí tengo una duda. Tal vez no, bueno, por desconocimiento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en esta ley donde, en el tema de los contratos que uno firmó con las entidades telefónicas, ¿verdad? Como dio la ley de donde a uno le pertenece el número de teléfono, ¿verdad? Y en los contratos que uno firmó en su momento, que es el de la mayoría, decía que todo eso era propiedad de la empresa, ¿verdad? Aquí, ¿esto cómo se aplica? ¿Es de cajón? O sea, como ya salió la ley, ¿la empresa ya sabe o cómo legalmente? Pues se supone, la ejecución se supone que la ley ya la está determinando, ¿ya? Pero, yo tengo mis reservas de que no lo vayan a impugnar de inconstitucional. Porque ellos pueden argumentar cualquier cosa en su favor respecto a la titularidad de esa línea. Cabal, esa pudieran alegar que en la asignación del número, por ejemplo, no va el uso del derecho del satélite, ¿verdad? Pero habría que ver cómo se va a ejecutar esto, ¿verdad? Y es muy posible que sea impugnado y lo termine conociendo la Corte de Constitucionalidad. Estemos al pendiente. Gracias, muy amable. Silic Arenas y luego licenciado Montepeque. Sí, gracias, licenciada. Fíjese que respecto a la DIACO, pienso que a veces depende un poco de la paciencia, tal vez que alguien tenga con esos temas y de cómo se planteen. Hace como unos 4 años más o menos, yo compré cambié 4 llantas como a la hora de que las había comprado
pasé en un lugar, realmente no fue algo fuerte, digamos, pero el golpe que recibió se rompió la llanta. Vine al lugar, pedí que llegáramos a un acuerdo y lo único que me ofrecieron fue un 10% de descuento en eso. Entonces, desde ahí, yo trabajo en el área de tecnología, entonces parte de lo que yo siempre veo es las vulnerabilidades de las cosas. Entonces, vi que no tenían un libro de quejas, vi que, digamos, ellos no me habían dado como un contrato de garantía, no sé cómo se le dice eso, cómo se especifica la garantía. Entonces, si no me lo habían dado, bajo esos argumentos planteé, digamos, la queja en la DIACO. Sí, fue un tema de mucho seguimiento, que en realidad yo ya no lo hice por el dinero, aunque yo no pedí nomás lo de una llanta. Tenía que ir muchas veces, entonces pedí lo de las 4 llantas, la devolución. Al final, también en la DIACO sentí que el proceso tratan de tardar mucho también. Me tocó tener que decirle a algunos que lo iba a hacer público ahí en la DIACO. Entonces, al final ya hicieron las notificaciones y me terminaron dando eso. Ellos al final no es que puedan hacer que le paguen a uno, sino que vi que los intermedian. multan. Sí, y los multan por, digamos, en ese caso ellos tenían que pagar como 47,000 quetzales, creo, o llegar a un acuerdo conmigo. Entonces al final... Es por más miedo a la multa que... Sí, y quedan inscritos en un libro. Si vuelve a suceder el mismo caso, pues ya es el doble de la multa en la próxima ocasión. Sí, la verdad que Entonces, ahí se dan pienso que muchas es situaciones. más que todo como se plantea. Siento que, como les digo, tal vez no es... podrían hacer más. Ya, por ejemplo, les recomiendo que se metan a una página en redes sociales de la Profeco en México. Ya, donde ellos vienen y dicen estas 10 marcas de leche, estas 10 marcas de yogur, esta no cumple, esta tampoco cumple. Ya, hay una revista de la Profeco donde ellos hacen análisis comparativos y ellos están ahí. Por eso es que se da cuenta el mundo, ¿verdad? Que la leche no es leche, que el queso no es queso, etcétera. Entonces, aquí no vemos nosotros esa incidencia. Con la nueva con la nueva superintendencia de competencia, ¿verdad? Que al fin no termina de arrancar, va a ir ahí a puros cuentazos, a ver cómo nos va, ¿verdad? Pero el contrato de adhesión, debe haber un ente en el Ejecutivo que verifique, ¿verdad? Que no haya esas cláusulas solo en detrimento del consumidor. ¿Ya? Sí, fíjate, perdón, lo último. A eso iba. Por ejemplo, con esas empresas como Cargo Expreso o Forza o todos que se dedican a todo esto, precisamente si uno revisa ese tipo de contratos, la responsabilidad que ellos tienen sobre eso realmente son cláusulas muy, muy abusivas. Entonces, no sé si en determinado momento pudiera uno prosperar algo al proceder contra ellos. Pues más, lo digo porque tuve que también hacer un caso contra ellos, pero más al final creo que era el del servicio al cliente, terminó cediendo por temor que le notificara a su representante legal, ¿verdad? Eso fue lo que se llamó. Entonces sí, no llegó nunca a un proceso de esos, pero igual lo veía muy difícil. Gracias. Sí, muy bien. ¿Habría alguien más que quería intervenir? Bueno, como pueden observar en el artículo 1521 empieza a establecerse, licenciado Montepeque. Buenos días, doctora, gracias. Nada más solo con el tema del contrato de adhesión, les quiero comentar una experiencia. Hace 1 mes y medio me llamaron de Claro, yo tengo internet de Claro. Mire, le estamos ofreciendo 250 megas, internet incluido, ilimitado y toda la cuestión, toda la casaca que me brindaron. ¿Usted acepta por 12 quetzales más este servicio? No. Estoy pensando cambiarme porque no sirve el servicio, le dije hace 1 mes y medio. Sucede que hoy me mandan la factura incrementado con los 12 quetzales, indicando siempre yo que no. Que no. Y lamentablemente, perdón, no voy a cancelar el servicio, a decirle, miren, no, porque donde yo me ubico los fines de semana, el servicio de Tigo no sirve. Entonces, mejor me tengo
Ahí sí que opto la opción aquello, el costo de oportunidad. Sí. Solamente. Gracias, doctora. Gracias. Por eso les decía que en los contratos de adhesión no hay poder de negociación y lastimosamente el Estado no cumple con esa figura en la cual nos tendría que proteger al consumidor, ¿verdad? Debería de haber mejor regulación en este sentido, ¿verdad? Hoy ustedes ya saben el por qué en ese tipo de contratos siempre salimos perjudicados, ¿verdad? Está la proposición de contrato, ¿verdad? Fijándole plazo para que la persona cumpla. Luego, en el artículo 1524 habla del contrato por teléfono, ¿verdad? Y cómo este tiene lugar. Ahí, por favor, ustedes léanlo despacio, ¿verdad? Y luego en el artículo 1528 dice no tendrá efecto la oferta si el proponente falleciere o perdiere capacidad. Ahí habla más de qué sucede, ¿verdad? En el 1529 habla que los derechos y obligaciones de los contratantes pasan a los herederos y demás sucesores de las partes, a menos que en el contrato resulte en la ley que la convención o la naturaleza del mismo no lo permita, ¿verdad? Vean ese, márquenlo ahí, anótenlo allá en el libro tercero de procesos sucesorios, porque nos está estableciendo que hay ciertos contratos, ¿verdad? Que salvo que se haya establecido que queda exento de responsabilidad a los herederos, se transmitirá a los herederos las obligaciones. Contrato a favor de tercero, cómo es que este opera, los efectos del contrato cuando se celebran de esa manera en el 1534, el objeto del contrato, no solo las cosas, escuchen, que ya existen son objeto de contrato, sino las que se espera que existan. Por eso es que una cosecha se puede vender, ¿verdad? Aunque todavía no hemos visto cuál es el producto de la cosecha. Por eso es sujeto de crédito, ¿verdad? El tema de la producción de una cosecha. Porque no solo lo presente, sino lo futuro. Los derechos hereditarios también son sujetos a disposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un bien futuro que me va a llegar y desde ya yo estoy disponiendo, ¿verdad? Por eso, por este artículo es que se permite. También se establece en el 1539 que se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido, cuyo fallecimiento se ignora. Y otros artículos, por ejemplo, en el 1541, mientras no estén conformes sobre todos los extremos del contrato, no se considera concluido. De conformidad con los puntos aislados, no producirá obligación. Lastimosamente, como les digo, hay contratos, los que se hacen en escritura pública, por lo menos negociemos lo que logremos, ¿verdad? No importa el tipo de contrato que se haga. Cuando es de formulario, no podemos ir y exigir pagar más, pagar menos, tenemos que sujetarnos lastimosamente y ya es el ente gubernamental el que debe velar por el equilibrio en la prestación de ese servicio. 1542, contratos usurarios, ¿verdad? ¿Qué corresponde cuando hay contratos usurarios? Casi todo lo que se reclama en derecho civil va a ser daños y perjuicios. Es la forma por excelencia de reclamar el resarcimiento del daño, llamémosle aquí, en materia civil. Casi todos los artículos que veamos van a ver ustedes que se podrá reclamar daños y perjuicios, se podrá reclamar daños y perjuicios. Lo delicado es cómo se reclaman los daños y perjuicios, ¿verdad? Qué tan efectivos son los tribunales para establecer a quién y cuánto corresponde de daños y perjuicios, ¿verdad? Y que estos se paguen, por supuesto, ¿verdad? Luego viene una figura que es importantísima, siempre recuérdenlo, todos los contratos tienen una cláusula que algunos le llegan a denominar del saneamiento. Casi todos los contratos que tengan que ver con bienes inmuebles, sobre todo, tienen esta cláusula. Esta cláusula la encontramos en el artículo 30 del Código de Notariado, si no mal recuerdo.
y ahí se establece que se le debe advertir a las partes, ¿verdad? Si sobre el bien objeto de negociación existen anotaciones, limitaciones o gravámenes que pudieran afectar. Por lo que, si así no fuere, ¿verdad? Se procederá al saneamiento. ¿Y qué es el saneamiento? Es una forma de corregir cuando en un contrato surgen vicios por evicción o vicios ocultos, ¿ya? En la ley aquí se establece en qué consiste la evicción y en qué consisten los vicios ocultos. ¿Qué sucede? Como en los contratos se debe advertir si esa casa que yo estoy vendiendo tiene, por ejemplo, un usufructo a favor de alguien que se tiene que respetar, ¿verdad? Yo lo tengo que advertir, porque caso contrario yo le estoy vendiendo a una persona algo sin decirle que está hipotecada, sin decirle que tiene un usufructo, sin decirle que hay una servidumbre a favor de otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si yo no hice las advertencias, aquí la ley me dice yo cómo lo voy a resolver, ¿ya? Entonces ustedes van a leer a profundidad, aunque los otros artículos previos no los lean a profundidad, esto sí. ¿Saben por qué? Porque solo así ustedes van a comprender cómo opera el saneamiento. Cuando me incumplen, ¿ya? O cuando el incumplimiento tiene que ver con saneamiento, ¿cómo lo voy a corregir? ¿Qué se considera un vicio oculto y qué se considera evicción? Y cómo esto va a proceder. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Luego establece que los contratantes pueden ampliar o restringir por pacto expreso quiere decir por escrito, los efectos del saneamiento y aún convenir en que éste no se preste, pero la renuncia al saneamiento no será válida si hubiere mediado mala fe por el enajenante. Y empieza a establecernos acá qué sucede cuando hay saneamiento por evicción. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Y hay saneamiento por vicios ocultos cuando el enajenante está obligado al saneamiento por vicios ocultos o defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia o inútil para el uso destinado, que disminuya ese uso de tal modo que de haberlos conocido, el adquiriente no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido. Entonces, aquí estos artículos, miren, son tan importantes porque nos van a servir para establecer, por ejemplo, si procede o no procede una demanda. Así de sencillo, ¿verdad? Como en todo contrato va esa advertencia. La advertencia nos hace referencia a estos artículos y si nunca los leímos, pues ¿cómo vamos a poder saber, verdad? Si procede o no procede la evicción. Puede ser también que el resultado de la evicción se establezca ilícitos penales, que ahí sí, eso es en materia penal. Si el saneamiento no se procede a solventar, ¿verdad? Tendrán que hacerse otras formas para dejar sin efecto, porque el contrato se celebró y se tendría que cumplir. Y mientras no se declare nulo, ¿verdad? Y aquí es donde podríamos reclamar vicios del consentimiento. A mí me engañaron cuando compré eso, ¿verdad? Pero ¿cómo lo pruebo? Entonces, esos artículos les van a servir a ustedes para entender cómo opera esto. En cuanto a la forma de los contratos, 1574, toda persona, vean bien, toda persona, y saben ustedes que cuando se refiere a persona es el ser humano, ¿verdad? Puede contratar y obligarse. Número 1, por escritura pública. Número 2, por documento privado o acta levantada ante el alcalde. 3, por correspondencia.
y 4 de manera verbal. Aquí es claro el artículo, no necesita explicación. 1575. El contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Ese debe, por favor. Arriba vean, puede. Abajo, debe. En el 1574 establece que puede y aquí en el 75 que debe. Si el contrato fuere mercantil, puede hacerse verbalmente si no pasa de 1000 quetzales. Luego, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, por ejemplo, el de la propiedad, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Ese artículo, aunque no marque los demás, márquelo. ¿Por qué? Porque si en la ley establece que un contrato se debe inscribir en el registro, debe constar en escritura pública. Por eso es que ahorita ustedes empiezan a comprender por qué la figura o el concepto de contrato es uno y la forma de documentarlo es otra, ¿ya? Sin embargo, los contratos, escuchen acá, que a pesar de que dice que deben constar en escritura, sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de la escritura si se establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial u otro medio de prueba escrita. Acuérdense que ya existe una ley de comunicaciones y ahora las llamadas, los mensajes de WhatsApp pueden servir de prueba, ¿verdad? En materia mercantil eso ni se discute, ¿verdad? Porque un correo electrónico o hacer un pedido o una cotización y después se acepta la cotización, da lugar a que se esté dando aceptación de ese contrato, ¿verdad? En esos casos no necesariamente va a tener que constar en escritura pública. Porque como digo yo, no es lo mismo que compre usted 10 pares de zapatos o un lote de zapatos a que compre una casa, ¿verdad? Máxime si es con garantía hipotecaria. Cuando el contrato es más amplio, de más obligaciones y responsabilidades y todo, va a tener que constar en escritura pública. Entonces, en el artículo 1579 está lo relativo a la rescisión de los contratos. Aquí es importante que se los detalle. Yo creo que lo voy a dejar para la siguiente clase porque es demasiado importante el tema de la rescisión. Lo voy a dejar aquí dobladito y ustedes me recuerdan en caso que a mí se me olvide. Por último, tenemos la división de los contratos, más que todo para comprender la naturaleza de cada figura contractual. Aquí, por favor, lean la interpretación de los contratos, ¿verdad? Que no solo nos debemos fijar por lo que dice una cláusula, sino lo que dice todo el contrato. Y esto tan importante es que, por ejemplo, el registro de la propiedad nos dice, mire, en la ley en ningún lugar se exige que el contrato tenga nombre. Pero si usted le colocó un nombre y lo que las cláusulas desarrollan es otra cosa, no se lo vamos a inscribir, ¿verdad? Vean la importancia. Y también de ese tema les voy a hablar un poco en la siguiente clase. Luego, por favor, ustedes de preferencia, si pueden venir ya leídos con este contenido para después de la clase 8, el tema de la gestión de negocios, van a ver ustedes cómo opera y cómo, cuando esta es admisible, cuando hay oferta, ¿verdad? Que es una promesa, una oferta unilateral, ¿verdad? Usted dice, se me perdió mi perrito y ofrezco 1000 quetzales de recompensa. Eso ya es un contrato. Entonces van a ver ustedes aquí cómo opera. Me ayudarían mucho si ustedes empiezan leyendo estos artículos para que después nos adentremos exclusivamente al tema de cada contrato. Y las obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos y el gran título en el 1645 que establece que todo daño debe indemnizarse, ¿verdad? Si ustedes, por favor, traen leído a la siguiente clase hasta el artículo 1673, de lo que empezamos hoy al 1673, miren, eso les va a ayudar un montón, porque a partir de la clase
8, la mitad del 8, ¿verdad? En esta parte, vamos a empezar a hablar de cada contrato, ¿verdad? Y ahí sí, todo lo que anteriormente les estoy explicando son las bases para comprender cada contrato, ¿verdad? Yo sé que no tenemos tiempo ni siquiera para preguntas, pero si les llegaron a surgir preguntas, anótenlas y me las hacen llegar por el correo o a través del licenciado, por favor, Sosa. Los dejo porque ustedes tienen que ir a hacer su examen. Agradezco mucho la atención y éxitos ahí en todo lo que realicen.